Gracias, Señor Jesús, te adoramos. Gracias, Padre Santo. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Aleluya. Hace unos días se celebró en la iglesia nuestra en el puerto de la Cruz un culto unido al que asistieron muchos hermanos, y también tuvimos bautismos, y hubo un buen grupo de hermanos que se bautizaron, y queremos en esta tarde repartir algunos certificados de bautismo a los que estuvieron allí. No sé si estarán todos los que voy a nombrar, pero según los vaya nombrando, si pueden pasar un momentito adelante, ¿sí? Leila Praval, ¿puede ser? ¿Sí? Puedes pasar y te puedes poner por aquí un segundito, si eres tan amable, ahora te lo doy. Mariana Paola, ¿está por aquí también? ¿Sí? ¿Pueden pasar? Belsis Cruz González, ¿ella no está? María del Pilar Alzate, no vino hoy. Ana María Andrés, ¿está Ana María Andrés? Está. Carolina Pérez, ¿no está? Bueno, pues entonces le damos estos dos. ¿Quién era Mariana? ¿Tú eras Mariana? Sí, ahí está. Leila, le damos un aplauso al Señor por nuestras hermanas. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos queridos, ya tenemos el lugar, la fecha y el lema del Congreso Internacional que Dios mediante queremos tener el próximo año en los Estados Unidos. Todavía no hemos abierto las inscripciones, pero dentro de muy poco tiempo vamos a comenzar a dar información en nuestros canales, tanto de Facebook como de YouTube. Estén pendientes porque, como siempre ocurre, tengo la sensación de que se va a llenar muy rápidamente el cupo de las inscripciones. Por supuesto, es mucho más grande que el lugar donde hicimos el congreso este año en El Escorial, en Madrid. Pero ya digo, tengo la sensación de que se va a llenar muy rápidamente las plazas. Si no recuerdo mal, dije el domingo que es del 5 al 8 del mes de marzo del año que viene. Es en la Florida, en un lugar que no lo puedo decir ahora, no porque no lo sepa, sino porque no lo sé pronunciar bien y tengo miedo a meter la pata y capaz que se me vayan a otro sitio, ¿no? Entonces ya lo diremos exactamente dónde es. Y el lema es: levantémonos y edifiquemos. Todo el congreso va a estar girando en torno al libro de Nehemías. Yo ya le pedí a los pastores que lean todo el libro de Nehemías y que lo estudien, ¿eh? Y a todos ustedes, por supuesto, si ya lo pueden ir leyendo y estudiando, sería también muy bueno para todos los cultos y reuniones que vamos a tener allí. Y antes de que nos comparta la palabra nuestro hermano Jerónimo en esta tarde, yo quiero presentar a la iglesia una pareja, unos hermanos que son del Perú, están con nosotros. Ellos vinieron para estar ahora 3 meses trabajando muy duro, con mucho calor en la finca de Alicante. Todavía hay mucho trabajo allí en la finca. Ya no es tanto de construir, pero sí de mantener todo lo que son los árboles y, digamos, la poda y todo esto. Y los hermanos han venido para estar 3 meses en la finca, pero han hecho un hueco porque yo les pedí que por favor vinieran por Tenerife. Nuestro hermano Luis, nuestra hermana Nixie van a estar visitando la iglesia del Puerto de la Cruz el domingo a la mañana. Él va a estar trayendo la palabra y le pedí por la tarde que también la compartiera aquí porque ya el martes se van. Entonces voy a pedirle a los dos, por favor, si sois tan amable de pasar por aquí, y recibimos a los hermanos con un aplauso de cariño. Estamos muy agradecidos por allá con nuestros hermanos. Algunos de ustedes los conocieron cuando estuvieron en el Congreso de Alicante, de Madrid, ¿vale? Entonces, allí los presentamos. Yo los conocí a ellos en uno de los viajes que hicimos a Israel, y allí hablamos, allí nos conocimos, y bueno, ellos van a explicar también un poquito qué es lo que les ha motivado, ¿no? El motivo por el cual ellos decidieron pues incorporarse a nuestro ministerio de Centro Evangélico Vida Nueva. Así que ellos son pastores también de nuestro ministerio. Mañana vamos a tener una reunión muy importante de pastores para
comenzar a organizar también un poquito todos los grupos y todos los lugares y países que tenemos en Latinoamérica, no solamente en el Perú, sino bueno, sabemos que ya en Colombia estamos trabajando hace tiempo. Ahora dentro de poquito vamos a mandar al hermano Osman también a México, porque tenemos centenares de hermanos allí que están esperando también que hagamos algo. Y ayer hablábamos mientras comíamos acerca también de comenzar a trabajar en Bolivia y en Chile, donde ellos podrían también atender esa obra. Pero quiero presentarlos y adelante, hermano Luis, Dios te bendiga, estás en tu casa. Bienvenido, por favor, gracias, con toda libertad. ¿Sí? Muchas gracias. Amén. Hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Como dijo el pastor, mi nombre es José Luis Castro, soy natural de la ciudad de Arequipa, Perú. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a mis hermanos, amigos y familia que están siguiendo esta transmisión de seguro, o lo verán en diferido. Y a ustedes, amada iglesia, es un privilegio estar aquí. Déjenme decirles, una vez una hermana me dijo una palabra que marcó nuestra vida: déjate sorprender por Dios. Y yo estoy sorprendido, hermanos, de que me encuentre en este lugar. Como lo decía el pastor, nosotros nos conocimos el año pasado en Israel. Creo que todo cristiano nacido de nuevo, después de conocer del Señor Jesucristo, ama a Israel. Y el deseo de todo cristiano es conocer a Israel. Conocer, ir, visitar, ver que nuestra fe no es una fe en vana, no es una fe, hermanos, que no hay, pues, hay evidencias arqueológicas, extrabíblicas, donde lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y como le dije, mi deseo y nuestro deseo con mi esposa era conocer este lugar. Definitivamente por nuestra economía, con nuestros medios, con nuestras fuerzas, no lo podíamos realizar. Pero tenemos un Dios maravilloso, un Dios que es fiel, un Dios que nos sorprende y de una manera milagrosa pudo darnos la provisión para poder viajar. Y de esa manera conocimos al pastor José Manuel, conocimos Israel, tuvimos una experiencia que muchas veces yo le dije a muchas personas: a mí me cambió la vida haber conocido Israel. Me cambió la visión del cristianismo, me cambió muchas cosas. Y esta vez que estuvimos en el Escorial, se me acercó una hermana y me dijo: ¿tú eres el pastor Dinamita? Dinamita, digo, ¿de qué me habla? Ah, me acordé de lo que usted me habló allá en Israel, y el pastor me dijo una palabra. Me dijo: hay dos maneras de derribar una montaña. Una lo puede hacer con un pico, martillo, y la otra con dinamita. Usted elige. Entonces debe ser por eso que el hermano me puso el pastor Dinamita, ¿no? Bueno, hermanos, decidimos por eso, por trabajar y venir a sumarnos a este precioso ministerio de Vida Nueva. Y aquí estamos, hermanos, para servirlo. Lo que nosotros hacemos es decirle: Señor Dios mío, hágase tu voluntad. Yo le pido al Señor que me ayude a servirlo con eficiencia. Le pido a Dios: dame sabiduría, guíame para que yo haga tu voluntad. Y yo quiero hacer eso, hermanos, servir al Señor. Ya venimos haciéndolo, pero queremos seguir haciéndolo ahora ya, como dice, con dinamita. Amén. Entonces, le dejo aquí con la esposa de Dinamita. Amén, hermanos. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Me siento tan bendecida y honrada por nuestro Dios el estar en este lugar. Nunca me había imaginado estar aquí. Me siento tan emocionada y agradecida por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces hablamos y decimos: Señor, heme aquí. Escuché tu voz y te voy a obedecer. Pero cuando nos toca la hora, muchas veces desistimos y no queremos hacerlo. Envíalo a Él, ¿no? No queremos asumir el reto. Pero yo creo que muchas veces nuestro Dios nos llama para poder servirle a Él. Y Él directamente no va a venir a hablarnos al oído, a decirnos: ya, Mitzi o José Luis, ya es hora de que ustedes vengan a la obra. Pero sí va a usar a sus siervos, va a usar a hijos de Él que escuchan su voz. Y creo que nuestro Dios usó a nuestro pastor para hacernos ese llamado. Y fuimos, creo yo, obedientes a ese llamado. La verdad, en un comienzo un poco, tú nos llamas, Señor, pero aquí estamos. Cuando veníamos de Perú para aquí, solo sabíamos que teníamos pasaje de venida y de vuelta, pero más no sabíamos qué más íbamos a hacer aquí en Europa.
Y cuando ya entrevistamos con el pastor, conversamos, íbamos conociendo un poquito más, algo que me dijo nuestro pastor era de que déjate de que el Señor las cosas te diga de a pocos, porque si te las dice todas juntas te vas a asustar. Así es que yo dije, voy a confiar en lo que el Señor tiene para nosotros, y realmente me siento tan bendecida y agradecida por lo que cada día puedo ver. Hace un momentito estuvimos conversando con Marcela y me dice de la operación y de todo lo que le pasó. Y algo similar pasó conmigo. Yo creo que si nosotros estamos, o si yo estoy en este momento parada aquí delante de ustedes, es porque soy un milagro de Dios. Y si el Señor me ha traído hasta aquí, es porque me ha dado este tiempo más para trabajar en su obra. Y no dejo de agradecerle cada día por este privilegio que me da, ¿no? Y agradecida también porque sé que mis hijos en Perú en este momento nos están viendo. A cada uno de ellos en este tiempo los he extrañado mucho. Yo creo que muchos de ustedes deben conocer, sobre todo a mi hijo mayor, porque alguna vez el pastor había comentado de él. Él vino a servir también a la finca. Él estaba haciendo un doctorado en China y vinieron junto con su esposa a servir allá. Y bueno, y ellos están contentos también de querer servir. Y bueno, a través de las redes los saludamos y decimos que estamos bien, estamos muy bien atendidos, nos sentimos muy bendecidos porque sabemos que Dios es el que cuida de nosotros y Él también va a cuidar de ellos de mejor que nuestras manos. Así es que nos sentimos confiados. Gracias, pastor. Amén, gloria a Dios. Fuertes aplausos al Señor y gracias de todo corazón a nuestros hermanos. Dios les bendiga. Aleluya. Llevo muchos años orando prácticamente cada día por dos cosas. Señor, dame recursos y danos obreros. Teniendo recursos podemos ayudar a obreros o los que quieran trabajar para el Señor. Y si tenemos obreros pero no tenemos recursos, difícilmente vamos a poder apoyarlos. Entonces el Señor nos ha respondido a nuestra oración. Y damos gracias al Señor por la incorporación al ministerio de nuestros hermanos. Ellos ya están plenamente integrados en nuestro ministerio y mañana vamos a tener, ya digo, una reunión de pastores para ir comenzando a darle forma, ¿no? a todo esto y paso a paso, ¿verdad? Como dicen los italianos, piano piano se va lontano, ¿no? Entonces queremos ir poco a poco, ir descubriendo la voluntad del Señor, las puertas que Dios vaya abriendo. Y el Señor está con nosotros, hermanos. De eso no les quepa a ustedes la menor duda. El Señor ha respaldado la obra de una manera espectacular y doy muchísimas gracias por todos y cada uno de los obreros, de los pastores, y no solamente los que se ven, sino también los que no se ven, ¿verdad? Que están haciendo un trabajo extraordinario para que la obra del Señor continúe y siga adelante. El objetivo no es atraer gente hacia nosotros, el objetivo es levantar en alto el nombre de Jesús, y que lo vean a Él, que se conviertan a Él, que se rindan a Él y hacer de todos y cada una de las personas que deciden incorporarse a nuestro ministerio personas llenas del Señor, con pasión por la obra del Señor, que amen todo lo que Dios ame y que aborrezcan todo lo que Dios aborrece. Y estamos en esa línea de trabajo y damos muchas gracias al Señor por todos y cada uno de los pastores y obreros que el Señor ha estado levantando y usando. Mañana, y termino, Alberto, el pastor nuestro en Fuerteventura, sabéis que tenemos dos congregaciones en Fuerteventura, una en la capital, una en Morrojable y la otra en, ¿cómo se llama la capital de Fuerteventura? Puerto de Rosario, eso. Pues él tiene un espacio en una emisora de radio secular todas las semanas y mañana nos van a llamar para poder hacer un programa también en directo con muchas preguntas que seguramente nos van a hacer. Así es que oren por eso. A las 6 de la tarde vamos a tener ese programa de radio en directo con una emisora de ahí de Fuerteventura y que bueno, que el Señor nos use y que el Señor toque corazones porque de eso se trata. Vamos a orar un momentito para presentar este tiempo de estudio, de reflexión en la palabra del Señor. Procura estar lo más abierto posible, lo más atento posible. Todos los cultos, por supuesto, quedan grabados, se emiten en directo, pero quedan grabados, almacenados en nuestro canal de YouTube. Hay ya más de 4,000 y pico mensajes y estudios. Pero que el Señor abra nuestros corazones y nuestra mente para poder recibir con agrado la palabra que tú vas a traer hoy a nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida también de Jerónimo, que hoy va a ser el portador de la palabra. Úsalo, Señor, háblanos a través de ella.
que podamos crecer, madurar, fortalecernos en la fe, cambiar en las áreas que tenemos que cambiar, aprender todo lo que tengamos que aprender y que tu nombre sea glorificado y tú seas el centro de atención siempre en este lugar y en todo lugar donde se predique tu palabra, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Escuchamos la palabra, nuestro hermano Jerónimo pasa adelante. Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Lucas capítulo 22. Y el título de este mensaje es Luz fulgurante para el pueblo de Dios. Luz fulgurante para el pueblo de Dios. Y hermanos, vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47, dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Bueno, este fue Pedro, ¿no? Los demás evangelios no dicen que fue Pedro, pero sí Juan. Juan da nombre y apellido. Incluso llega a nombrar al soldado. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el soldado? Malco. Y dice entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, si tuviera que resumir en pocos caracteres, como pide Twitter, bueno, ahora no se llama más Twitter, creo que se llama X, si tendría que resumir en pocos caracteres la pasión de Cristo, las últimas horas de Él, lo que se conoce como la pasión de Cristo, diría que fue un tiempo específico en el reloj de Dios, un tiempo kairos, en donde las tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones. Por eso Jesús dijo ahí en el último versículo: esta es vuestra hora, le dijo a los religiosos, y la potestad de las tinieblas, como diciendo: esta es la hora vuestra, pero también es una hora de oscuridad, es una hora de tinieblas, es una hora donde, lo que dice la palabra de Dios, que tinieblas iban a cubrir la tierra y oscuridad las naciones. En ese entonces, el lugar donde más oscuridad hubo en la tierra fue en Israel. Fue un tiempo realmente tenebroso. Fue un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de una batalla espiritual colosal entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Al punto tal de que nuestro Señor, mientras estaba orando en el monte Getsemaní, dice la Biblia que un ángel del cielo tuvo que venir a fortalecerlo, porque la batalla espiritual era tremenda. La hora de las tinieblas era algo fuera de serie, no había ocurrido un día tan tenebroso como ese día en la historia de la humanidad. Fue un tiempo en donde, bajo la licencia de Dios, porque el diablo, hermanos, no puede hacer lo que él se le antoja hacer a no ser que Dios le dé permiso, porque Dios es soberano. E incluso el diablo, las cosas que puede llegar a hacer, las puede llegar a hacer si solamente tiene la licencia de Dios para hacerlo. Satanás y su horda demoníaca se movieron en la tierra sembrando oscuridad absoluta, caos, odio extremo hacia la rectitud, rebelión, seducción, engaño, envidia, porque dice la Biblia que al Señor los religiosos lo entregaron por envidia. Hubo envidia y también hubo una pérdida total de identidad en uno de los discípulos del Señor, que fue en Pedro. Él perdió la identidad, tuvo como una
disforia étnica, una disforia no de género, pero sí de personalidad. Porque en un momento, Pedro, lo vamos a ver, yo les invito, hermanos, que ustedes lean el capítulo 21, 22 y hasta el final de Lucas, porque todo esto que nombré recién aparecen en esos capítulos. Y Pedro tuvo una pérdida de identidad, cuando dijo, no sé quién es, no lo conozco. Eso era, hermanos, ¿saben por qué? Porque las tinieblas estaban cirniendo sobre la faz de la tierra. La hora de las tinieblas, hermanos, es el momento exacto en donde obstinada y recalcitrantemente se manifiesta la teofobia y la cristofobia. ¿Alguna vez escucharon esas palabras? Hay que traer el diccionario y la Biblia, entonces. La teofobia es odio o miedo hacia Dios. Y la cristofobia es lo mismo, pero hacia Cristo. Hay un montón de fobias. Estuve mirando muchas de las fobias que existen en el mundo, las más raras. Creo que una vez enseñé de eso acá, ¿sí? Hay fobias raras. Por ejemplo, penterafobia. ¿Saben lo que es? Fobia a la suegra. ¿Alguno tiene? Pasen acá adelante y vamos a orarle. Penterafobia. Yo fui vivo, por eso me vine a 10.000 kilómetros. No, pero mi suegra es una maravilla. Es como una segunda madre. Después tenemos estuve buscando, digo, qué fobias raras que hay en el mundo y hay gente que las padece. Claro, a nosotros nos causa gracia, pero imagínense tener fobia a la suegra y que venga todos los domingos con la pasta y la carbonara. Después está la ablutofobia. Creo que hay alguno acá que la debe tener. Miedo a bañarse. Y la última fobia rara que encontré, hay muchas más, pero no iba a traerlas todas. La ergofobia. Miedo al trabajo. Che, en España hay unos que tienen eso. Miedo al trabajo, ergofobia. Ahora, son fobias raras, porque uno piensa, ¿quién va a tenerle miedo a bañarse? O miedo a la suegra, a no ser que, qué sé yo, que es una suegra muy mala. O miedo al trabajo, es rarísimo encontrar gente, bueno, no es tan rarísimo, pero ojalá fuera raro. Pero uno piensa, ¿y qué fobias tan extrañas que puede llegar a padecer el ser humano? Pero yo creo que las fobias más raras que hay, que son comunes pero raras, es la teofobia, que es el miedo o el odio hacia Dios, hacia lo que es santo, hacia lo que es sagrado. Y la cristofobia. La cristofobia es lo mismo, en vez de tenerle miedo a Dios, es miedo a todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Y un odio recalcitrante hacia los cristianos, hacia todo lo que tiene simbología cristiana. Hay personas que ven la cruz y sienten una repulsión terrible. Y hermanos, no nos tiene que extrañar. Eso se manifestó en esta hora que Jesús dijo, esta es la hora de las tinieblas. ¿Y qué fue lo que se manifestó? La cristofobia, la teofobia. Pero hoy también en la actualidad, hermanos, estamos viviendo una hora donde las tinieblas están avanzando, donde pareciera que cada vez hay más oscuridad en las naciones. Y la cristofobia y la teofobia se están manifestando. ¿Ustedes se acuerdan las Olimpiadas del año pasado? ¿Se acuerdan que se llevó a cabo un espectáculo cristofóbico? ¿Cuántos se acuerdan de eso? En donde una caterva de supuestos artistas hicieron como una parodia de la Santa Cena y donde un hombre, una mujer, no me acuerdo qué era, bastante rellenito o rellenita o rellenite, estaba ahí burlándose de lo que era la Santa Cena y los discípulos. Bueno, eso fue un acto de cristofobia. Hoy mencionar al Señor en espectáculos públicos está prohibido. Hay jugadores de fútbol que fueron sancionados por llevar en una vincha o una camiseta con el nombre del Señor. Hay artistas, por ejemplo, en Cuba, un artista fue invitado a un espectáculo muy importante en ese país y le prohibieron el ingreso porque a último momento dijeron las autoridades, él menciona mucho al Señor Jesús y nosotros no queremos que eso ocurra.
Entonces, hermanos, vemos cuánta cristofobia hay en el mundo, pero es normal porque cuando reinan las tinieblas hay teofobia y hay cristofobia. Otro que me acuerdo ahora, que es en Río de Janeiro, en Brasil. Todos sabemos que el carnaval más importante del mundo es el de Río de Janeiro y después dicen que el de Santa Cruz de Tenerife. No sé si será así. Realmente yo de carnaval no sé mucho, nunca me gustó ni cuando no era cristiano. Pero sabemos lo que se mueve en los carnavales, ¿no? A mí me lo dijo un espiritista esto, un brujo. Me dijo, en los carnavales cada vez que comienzan a tocar los tambores, comienzan a descender entidades espirituales del mal. Y eso me lo dijo un espiritista. Un espiritista que de la ciudad de donde nosotros venimos con mi esposa, que un día la gente lo vio correr por encima del agua. Ese espiritista iba a mi casa siempre, era un brujo. Y en Río de Janeiro se manifestó, hace un año atrás creo que fue, pusieron una figura enorme de Oxalá. Oxalá es un demonio de Umbanda, de Quimbanda, son religiones afro-brasileñas. Y sobre Oxalá estaba... Oxalá, ese demonio, sostenía a una imagen del Señor Jesús, como de una manera también burlesca. Entonces vemos que cuando reinan las tinieblas, reina también la cristofobia. Cuando reinan las tinieblas, cuando es la hora de las tinieblas, en el mundo, hermanos, por ejemplo, ahora hay un aumento de la cristofobia y hay 380 millones de cristianos que están sufriendo por su fe. 380 millones de cristianos que en este mismo momento están siendo perseguidos, están siendo discriminados, están siendo ultrajados, en algunos casos están perdiendo sus trabajos por ser cristianos, en el peor de los casos están muriendo, como hace poco ocurrió en Nigeria, en que a palazos mataron a montones de cristianos. Y esa es la manifestación de que cuando reina las tinieblas se manifiesta la cristofobia. La hora de las tinieblas es la hora donde el poder religioso y el poder político se convergen. La hora de las tinieblas es cuando el poder religioso hace una alianza con el poder político. Y eso también lo vemos en los últimos capítulos de los evangelios, en donde el poder de Roma, que era el poder político, quien estaba gobernando en ese entonces, se une con el poder religioso de los judíos para atentar contra la vida de Cristo. Y hermanos, cuando reinan las tinieblas entonces ocurren esas cosas. El poder político, yo dije recién, hace una alianza con el poder religioso, pero no, la palabra no es alianza, la palabra es una componenda. La palabra es una componenda. El poder político y el poder religioso hacen una componenda. Una componenda es una alianza con fines ilícitos, con fines que realmente son malos, son de execrables. Y eso ocurre cuando reinan las tinieblas. Hermanos, un consejo: nunca es bueno que el poder político haga una componenda con el poder de la iglesia. A lo largo de la historia, cada vez que la iglesia se une a la política, la iglesia comienza a perder peso. La iglesia comienza a perder peso espiritual, porque la iglesia no es política. La iglesia, dice la Biblia, que es columna y baluarte de la verdad. Y en la iglesia, hermanos, un consejo que yo, no soy quien para dar consejo, pero yo creo que nunca una persona, por ejemplo, que haya sido llamado al ministerio, por ejemplo, a pastorear, nunca es bueno que se inmiscuya en la política. Lo vemos, hermanos, a lo largo de la historia. ¿Cuántos predicadores han dejado la plataforma, el púlpito, la predicación por invitaciones políticas? Hermanos, si Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios, nunca nos va a decir que tenemos que dejar de predicar para ahora meternos en la política. Entonces yo creo que nunca puede ir de la mano el pastorado, por ejemplo, y la política. Y hay pastores que han dejado o que han unido a la política con sus ministerios. Y eso, hermanos, nunca trae buenas consecuencias.
La hora de las tinieblas es el momento en donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno malo. Dice Lucas 23 desde el versículo 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Cuando reinan las tinieblas, el hombre elige a Barrabás y no a Jesús. Cuando las tinieblas están gobernando, el hombre tiene una tendencia a elegir lo malo y a menospreciar lo bueno. El hombre tiene una tendencia a decir que lo dulce es amargo, que lo amargo es dulce, que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, que la noche es día y que el día es noche. ¿Por qué? Porque reinan las tinieblas. Y ahí era un momento donde Jesús dijo: esta es la hora de las tinieblas. Y como es la hora de las tinieblas, el pueblo, el populacho, la chusma comenzó a decir: suéltanos a Barrabás, fuera con este, hablando de Jesús. Este había sido echado en la cárcel, hablando de Barrabás, por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿Por qué? Porque reinaban las tinieblas. Por eso, hermanos, para mucha gente, los verdaderos cristianos somos retrógrados, somos intolerantes, somos retardatarios. Dicen que nos oponemos a lo que ellos llaman progreso. ¿Escucharon alguna vez eso, no? Que los cristianos nos oponemos al progreso, que somos de la época de las cavernas, que somos dinosaurios. Obviamente, hermanos, que históricamente, si nosotros estudiáramos un poco de historia, el cristianismo le ha hecho un aporte colosal a esta sociedad. No solo desde el ámbito espiritual, sino también de, por ejemplo, las universidades más importantes en el mundo fueron fundadas por cristianos. Los hospitales, los lugares médicos, también fueron fundados por cristianos. El mundo que nosotros vivimos le debe todo al cristianismo. No solamente de la parte espiritual, que eso ni que hablar, obviamente, es lo más importante, pero desde lo secular también, este mundo le debe mucho al cristianismo. Sin embargo, cuando reinan las tinieblas, dicen que los cristianos somos retrógrados y que no evolucionamos y que no progresamos. Cuando reinan las tinieblas, otra de las cosas que ocurren es que los creyentes comienzan a sentir sueño espiritual. ¿Alguno está sintiendo sueño espiritual? Dice Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Qué interesante que está eso, ¿no? Cómo el Señor tuvo la necesidad de que un ángel se le apareciera, porque Jesús fue 100% hombre también y 100% Dios. Y Él tuvo la necesidad como hombre de que un ángel viniera a fortalecerle.
Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto tiene una explicación científica. Cuando una persona está atravesando por un momento muy difícil, con un estrés como pocas veces puede sentir, con una angustia extrema. La Biblia dice que Jesús estaba muy angustiado. Es más, Él le llegó a decir a los discípulos, mi alma está muy, muy triste hasta la muerte. Qué humildad la del Señor, ¿no? A nosotros nos cuesta a veces mostrar esa humanidad, que a veces nos podemos sentir tristes, que a veces podemos sentir que nuestra fe comienza a decaer, que no siempre somos los superhombres o las supermujeres. Ahí el Señor tuvo un acto de humildad tremenda. Agarró a sus discípulos y les dijo, acompáñenme porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y era tanta la tristeza que sentía, era tanta la angustia humanamente que estaba sintiendo, que dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Los científicos explican eso, que cuando una persona está en ese estado tan caótico, con tanta vulnerabilidad, comienza a supurar de la piel como si fuera sangre por todos lados. Eso se llama hematridosis, si mal no recuerdo. Y era porque justamente él estaba atravesando un momento de angustia, de agonía. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Pero cuando reinan las tinieblas, viene el sopor espiritual, viene el sueño sobre los creyentes. Cuando reinan las tinieblas, algunos comienzan a seguir al Señor de lejos. Eso le pasó a Pedro. En la hora de las tinieblas, Pedro, dice la Biblia, comenzó a seguir al Señor de lejos. Dice el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué? Porque reinaban las tinieblas. Cuando reinan las tinieblas hay un exceso de desinformación. Miren, hermanos, que nosotros tenemos que hacer el paralelismo de lo que ocurría cuando Jesús dijo, esta es la hora de las tinieblas, con lo que ocurre ahora. ¿No hay un exceso ahora de desinformación? Si usted quiere estar informado de lo que ocurra en el mundo, no mire la tele. Porque hay una desinformación total. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Como ocurrió hace poco, vieron que siempre uno prende cualquier canal de televisión y dicen Israel está prohibiéndole a que llegaran micros y camiones con alimentos a la Franja de Gaza. ¿Cuántos escucharon esa noticia? Bueno, yo estaba escuchando esa noticia, pero después cambié a otro canal, a uno de Argentina, y era otra noticia, decía, Israel está permitiendo que entraran camiones, pero quienes están gobernando la Franja de Gaza comenzaron a disparar contra los propios gazatíes. ¿Cuántos vieron eso? Entonces hay un exceso de desinformación. Hay un exceso de falsos testimonios. Cuando reinaban las tinieblas en la época del Señor, dice la Biblia que muchos dieron falso testimonio acerca del Señor Jesús. Y hoy, como también están reinando las tinieblas, también reina la desinformación. Cuando reinan las tinieblas está reinando también la confusión, reina el caos y la seducción. ¿No ven ahora, hermanos, cuánta confusión hay en la gente? A mí no me sorprende la confusión que hay afuera. Es esperable. Muchas veces me sorprende la confusión que hay entre el pueblo de Dios. ¿Hay confusión entre el pueblo de Dios o no? Claro que hay. Hay mucha confusión. Hay confusión incluso hasta en nuestra identidad como cristianos. El pastor dijo el domingo pasado, hablando, ¿cuántos se acuerdan de lo que habló? Habló del antisemitismo. Muy bien. Pero en una dijo algo que yo no lo capté en el aire y lo agarré. Habló de eso, hizo un paralelismo y dijo, pero nosotros como cristianos no podemos perder nuestra identidad.
No podemos perder nuestra identidad como cristianos. Ahí veo cristianos que están perdiendo su identidad, que son híbridos, que no se saben bien lo que son, que no se saben bien si son mundanos, si son cristianos, si están consagrados para Dios o si están consagrados para sus propios deseos, que no se sabe bien definirlos. Algo híbrido es algo que no tiene una definición, es algo que no se sabe bien lo que es. Y cuando reinan las tinieblas, comienza a haber una multitud de cristianos híbridos, que no se saben bien, que no están definidos. Tenemos, hermanos, que tener una identidad en Cristo Jesús, inamovible. Somos hijos de Dios. Sin Cristo no somos nada en el mundo. Sin la presencia de Dios, nuestra vida no valdría nada. Sin la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, no hay un solo ser humano que puede ser salvo. Eso es parte de nuestra identidad como cristianos. Hablaba también con el pastor y con Elena y me contaban de que a veces ha ocurrido de misioneros que se van a Israel con el deseo de ganar a Cristo a los judíos. Y eso queda truncado, porque se cumple lo que Dios le dijo a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tenemos que tener una identidad en Cristo definida. Pedro, cuando reinó las tinieblas, no tuvo esa definición. Pedro y los demás, porque todos salieron corriendo de un lado para el otro. Pero cuando reinan las tinieblas, no hay una definición de lo que realmente somos. Los discípulos estaban aturdidos, estaban confundidos, no entendían qué es lo que estaba ocurriendo. Incluso Pedro comenzó a negar su identidad como creyente. Y hoy nos encontramos que está ocurriendo lo mismo. Hay cristianos que ya no se están identificando con Cristo, ni con el mensaje cristiano. Conozco un teólogo, no lo conozco personalmente, pero como me gusta leer, leí mucho de ese teólogo. Pero hoy por hoy ya no se puede leer. Es un teólogo de acá, de España. Porque ha perdido su identidad como cristiano. Y hoy parece más un propagandista de Carlos Marx que un cristiano. Y después tenemos los otros, los que son cristianos que son más políticos que otra cosa, y para ellos es más importante la derecha, la ultraderecha que el cristianismo. Hermanos, nosotros tenemos una definición ya y una elección definida. Me acuerdo que cuando siempre venían las elecciones en el Uruguay, el pastor de la iglesia siempre decía: nosotros ya hemos hecho la mejor elección, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hoy hay cristianos que dicen que antes de ser cristianos son de derecha, son de izquierda. Hermanos, esas cosas son banales, son triviales, no sirven para nada. Nosotros tenemos que definirnos como verdaderos hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, santificados con la palabra de Dios y que estamos llenos del maravilloso Espíritu Santo de Dios. Una identidad en Cristo. Ahora, hermanos, ante esta situación tan desoladora, donde los cristianos duermen, donde se pierde la identidad, donde hay una teofobia, una cristofobia, una desinformación total, que fue todo lo que ocurrió en la pasión de Cristo, y es todo lo que está ocurriendo ahora, porque esta es la hora de las tinieblas. Ese pensamiento de que va a venir un mundo mejor no es bíblico, porque la Biblia dice que los malvados irán de mal en peor. Eso de que estamos esperando y anhelando un mundo mejor, sí, cuando venga la Jerusalén del cielo, ahí sí. Pero ahora, hermanos, este mundo no va a mejorar. Podemos mejorar nosotros. Puede haber muchas almas que se vayan a salvar, claro que sí. Pero el mundo en sí se prepara para los juicios finales. Y ante este panorama desolador, ¿qué tiene que hacer el pueblo santo de Dios? ¿Qué tiene que hacer el pueblo santo de Dios? Lo hablaba con el pastor hoy. Número 1, enfocarse bien en su llamado. Estar enfocados en el llamado de Dios.
no estar distraídos. Nuestro Señor fue un gran ejemplo en cumplir su misión en el tiempo y forma. Nadie ni nada logró desenfocarlo del propósito eterno. A Jesús, hermanos, si nosotros leyéramos los evangelios detenidamente y fuéramos detallistas, miren, hermanos, si nosotros fuéramos personas detallistas, encontraríamos cada riqueza en la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces cuando no somos detallistas, leemos por arriba, superficialmente. Pero si nosotros fuéramos al detalle, encontraríamos que una y otra vez, hasta incluso su misma familia, sus amigos, quisieron desviar a Cristo del propósito eterno. Él estaba predicando, estaba anunciando, estaba alimentando a las multitudes. De repente aparece la madre y los hermanos. ¿Y saben qué dijeron? Hay que atarlo porque se enloqueció. ¿Se acuerdan? Está fuera de sí. Hay que llevárnoslo para casa. Se volvió loco, eso decían sus parientes. ¿Por qué? Porque querían desviarlo del propósito. Querían distraerlo, querían que él perdiera el enfoque. El mismo Pedro, en la hora de las tinieblas, cuando Jesús dijo, voy a ir y voy a morir, el mismo Pedro que momentos antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Jesús le dice, qué feliz que eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero momentos después, ese mismo que fue usado como un portavoz de Dios, cuando reina en las tinieblas, fue usado por como un portavoz del enemigo. Porque cuando Jesús dijo, voy a ir a la cruz, Él dijo, en ningún modo esto te acontezca. Y Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque quería desenfocarlo de su llamado. ¿Nos pasa a nosotros que el enemigo nos quiere desenfocar? ¿A qué sí? Propóngase usted orar a tal hora y va a ver cómo le empieza a sonar el demonio ese que llevamos en el bolsillo siempre. Propóngase hacer algo para Dios, pero bien enfocado, y va a ver cómo lo van a llamar, le van a decir, hay una reunión acá, hay una reunión allá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Miren, yo me estaba preparando para esta palabra ahora antes de bajar y me empezaron a llover montones de mensajes al WhatsApp, pero montones. ¿Y saben lo que hice? Tiré el móvil a un costado, lo puse en silencio. Este no es momento, diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer desenfocarnos. Por eso Pablo tiene que escribir una de sus cartas y tiene que decirle a un tal Arquipo, ¿se acuerdan? Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. ¿Qué más tenemos que hacer, aparte de estar enfocados y no distraernos? Ser luz en lugar oscuro. Alumbrar con la palabra de Dios, que es esa antorcha que alumbra en lugares lúgubres y tenebrosos. Ser iglesia, ser luz y ser la sal de la tierra. Cuando reinan las tinieblas, dice la Biblia, que a más oscuridad afuera en las naciones, más luz de Dios va a venir sobre su pueblo. Por eso dice la Biblia en el Salmo 97, que luz está sembrada para los rectos de corazón. ¿Qué le parece? ¿No se alegra con eso? A no ser que no sea recto de corazón, pero si es recto de corazón, si camina en santidad delante de Dios, si estás consagrado o consagrada de verdad para Dios y no ficticiamente, si de verdad hay una santidad de Dios en tu vida, la promesa es, luz está sembrada para los rectos de corazón. El que carece de luz, dice la Biblia, apóyese en su Dios. ¿Se acuerdan que hace unos días leí ese pasaje cuando empezaba el culto? Que el pastor Anderson me dijo, abrí el culto, y abrí y leí ese pasaje. Ahora Dios tiene sentido del humor, porque leí ese pasaje y a la mitad del culto se cortó la luz. Entonces pensaba, estaba acá Anderson y digo, bueno, como Él es del Señor, apóyese en su Dios. Hermanos, aunque afuera haya tinieblas, en nuestra vida va a alumbrar la luz de Dios.
Como cristianos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo vuelvo a repetir, tener bien nuestra identidad definida en Cristo Jesús. Poseer convicciones firmes, claras y estables. Convicciones firmes, claras y estables. Y no ser como Groucho Marx. ¿Sintieron hablar de Groucho Marx? ¿Cuánto han sentido hablar de Marx? Él tenía una frase, el humorista, muy conocida. Él dijo, estas son mis convicciones. Si no les gusta, tengo otras. Y así hay cristianos como Groucho Marx. Estas son mis convicciones. Si no les gusta, tengo otras también. Las puedo cambiar fácilmente. Hermanos, como cristianos tenemos que tener convicciones firmes, claras y estables. Tenemos que hacer de la oración y de la palabra de Dios disciplinas innegociables. Para nuestro Señor, oír al Padre fue fundamental. Asimismo lo fue orar al Padre. La oración, hermanos. Volver a los ayunos. Volver a la palabra de Dios. A tener ese tiempo en donde esto no es negociable. Ahora voy a orar. Hay un predicador, ya falleció, partió a la presencia del Señor, muy conocido en Corea del Sur. Y este predicador un día estaba orando en su oficina y le golpean la puerta y era la secretaria y le dijo, el primer ministro de Corea del Sur quiere hablar con usted. Y el predicador que estaba orando en la oficina le dijo, vaya y dígale al primer ministro que ahora mismo estoy hablando con el Rey de Reyes y que después lo atiendo. Hermanos, no podemos negociar nuestro tiempo de oración. Jesús le dijo a sus discípulos, no habéis podido orar ni siquiera una hora. El cristiano que no ora, hay una alabanza, no es una alabanza, es un dicho. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Nosotros necesitamos entender la importancia que tiene la oración. Y no orar de cualquier manera, orar en el Espíritu. No orar como si fuera esto una metralleta, un monólogo, a ver qué le digo a Dios y empiezo ahí. No, orar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Guiados por esa influencia divina del Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos volver a la oración. También necesitamos hacer de la lectura de la palabra de Dios algo importante en nuestra vida y hacer una lectura de lo que está aconteciendo. Algunos hermanos en este tiempo que estamos viviendo, es algo que yo estoy viendo, que no creo que esté equivocado, pero hay personas, hay cristianos que están haciendo una lectura incorrecta, porque piensan que esto es una batalla cultural, que esta es una batalla política y que esta es una batalla ideológica. Hermanos, la batalla que estamos viviendo ahora no es política, no es ideológica, no es cultural. Es una batalla espiritual. No es una batalla de izquierdas y de derechas. Es una batalla del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Nosotros no podemos descender a lo terrenal y decir, no, lo que estamos viviendo ahora es una batalla cultural. Como escucho muchos pastores decir, es una batalla cultural. Y se alinean a la derecha. Miren, hermanos, no vayan a pensar que yo soy comunista con lo que estoy diciendo. Pero hay pastores, es porque lo estoy viendo. Hay pastores que se alinean a la derecha diciendo, esto es una batalla contra la izquierda. No, señor, esto es una batalla contra el poder de las tinieblas. Es una batalla, como dijo Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo les conté a ustedes lo que me pasó cuando vine para acá, para Tenerife, a los pocos meses, estando en una esquina en un semáforo, acá cerca, con Agustina y con Eliezer, con Efraín. Cuando uno tiene más de uno ya le empieza a cambiarlo. Con Agustina y con Efraín. Estábamos muy bien, muy tranquilos, hasta que de repente apareció un hombre de la nada y comenzó a rodearme a mí, a mirarme de arriba abajo, a insultarme, diciéndome que me conocía y que sabía quién era y que a qué había venido. Cuando dijo a qué había venido, yo dije, yo esto lo leí en la Biblia.
Y ahí nomás dije, Señor, sujeta a este demonio. Porque se acercó para pegarme, ¿viste? Se acercó para pegarme. Y cuando dije, Señor, sujeta a ese demonio, el tipo se quedó así. Insultando, pero se quedó así, quieto. Y yo seguí mi camino. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice la Biblia que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. Y ese hombre que no me conocía de nada y que yo nunca lo había visto en la vida, cuando estoy cruzando me empezó a decir, yo sé que tú eres un soldado. Será del Señor. Pero hermanos, eso nos habla de la lucha espiritual que hay. De la lucha espiritual que hay. Hermanos, tenemos que hacer una lectura correcta de lo que está ocurriendo. Isaías, hermanos, fue un profeta con una visión muy aguda de los tiempos que corrían. Fue un profeta, hermanos, que durante su período profético, su ministerio profético, por lo menos vio gobernar a 4 reyes. Por lo menos. Y un rey era distinto que el otro. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empieza el capítulo 6? En el día que murió el rey Usías. Que el rey Usías había sido un rey que, en el 90% de su vida había sido muy buen rey. Pero en los últimos años fue lo peor que le pasó, porque se enalteció su corazón para su ruina, quiso usurpar el lugar de los sacerdotes y a él no le correspondía, no aceptó ningún tipo de corrección y terminó con lepra, dice, en la frente, como para que todo el mundo viera lo que había ocurrido. Pero después hubieron otros reyes, Jotam, que no fue tan así como su padre, pero fue un rey débil. Quizás él hizo lo bueno, pero no logró influenciar al pueblo. Y después vinieron otros reyes, como por ejemplo Ezequías. Ahora Isaías fue un profeta que tuvo una visión aguda, que él sabía lo que estaba ocurriendo en cada uno de los reinados, que él supo interpretar en el mundo espiritual lo que estaba ocurriendo. Lo que ocurría en el mundo natural, él lo interpretaba en el mundo espiritual. Isaías tuvo una visión muy aguda, hermanos, y nosotros no podemos ser como Elí, que no tenía visión. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí? Que no tenía visión ninguna. Nosotros no tenemos que ser como Elí, tenemos que ser como Isaías. Tenemos que tener una visión aguda de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Más allá de lo natural, ¿qué está pasando en el mundo espiritual? Y con esto voy a terminar. Como cristianos tenemos que mantener la confianza, Sarai puede ir pasando, y conservarnos en el amor de Dios, orando en el Espíritu y edificando nuestras vidas en la santísima fe. Dice Judas, capítulo 1, versículo 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Qué expresión más linda para hablar de nuestra fe, ¿no? No dice edifíquense sobre vuestra fe. Dice que nuestra fe es santísima. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la fe verdadera, la genuina, no la ficticia, la que es real, nos lleva siempre a una vida en santidad delante de Dios. Si un creyente dice, yo tengo fe, pero no vive en santidad, dudo de esa fe. Y ahí dice que nosotros tenemos que edificar nuestra vida. ¿Sobre qué? Sobre la novela turca. Edificar nuestra vida sobre la santísima fe que Dios nos ha dado. ¿Cómo más? Orando. En este tiempo donde reinan las tinieblas, esto es esencial para nuestra vida. Esto es esencial para nuestra vida. El libro de Judas es un libro muy pequeño. Tiene un solo capítulo, al punto que algunos ni siquiera dicen capítulo 1, simplemente dicen versículo tal. Pero hermano, que sea un
libro pequeño no quiere decir que no tenga un contenido glorioso. Tiene un contenido glorioso, inspirado por el maravilloso Espíritu de Dios. Y Él nos dice que en la hora de tinieblas que estamos viviendo, edifiquemos nuestra vida sobre nuestra santísima fe, orando no de cualquier manera, no orando en la carne, no orando en lo humano, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que estoy orando en el Espíritu Santo? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo cuando nos guía en la oración es sacar la atención de nosotros mismos. Vieron que ustedes a veces pueden decir, a ver hermano, ore. Y se supone que es orar, qué sé yo, por el culto, por la vigilia, qué sé yo. Y empieza, Padre, te pido por mí, por mi hijo, por mi abuela, por el perro, el gato mío. Y es todo mí. Pero cuando uno ora en el Espíritu, ya deja de estar centrado en uno mismo y comienza a centrarse en el avance del reino de Dios. En el avance del reino de Dios. Miren, cada vez que me meto en la oración, es muy raro, lo digo delante de Dios, es muy raro que cuando me pongo a orar, empiece a orar por cosas mías. La mayoría de mis oraciones tienen que ver con el avance en el reino de los cielos. Y mis deseos y mis anhelos se los presento a Dios en algún momento, pero la centralidad de la oración tiene que ver con que Dios haga su voluntad, con que Dios cumpla sus propósitos, con que el reino de las tinieblas retroceda, con que los poderes oscuros de maldad queden inoperantes, con que el Señor reprenda toda fuerza satánica y diabólica. Dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Conservaos en el amor de Dios. No podemos vencer las tinieblas lejos del amor de Dios. Ahí dice, consérvense, manténganse en el amor de Dios. No hay victoria en la vida cristiana si no creo en el amor de Dios. Podemos predicar, podemos cantar, podemos salir a evangelizar, podemos decirle al mundo entero que el Señor los ama, que los perdona, pero ¿cuántas veces podemos mirar al pecador ahí afuera, al borracho, al peor de todos y creer en el amor de Dios hacia ellos, pero nos cuesta creer en el amor de Dios hacia nosotros? Ocurre eso. A mí me ha pasado eso. De poder, como me ha pasado, hablarle a una prostituta y decirle, Dios te ama, eres objeto del amor de Dios. Él quiere que cambies, Él quiere transformar tu vida. Y pensar que, bueno, Dios la está amando de verdad, pero después mirarme a mí mismo y dudar del amor de Dios hacia mí. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Vieron cómo en 2 versículos aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Nos ponemos de pie en esta hora de tinieblas. La iglesia tiene que levantarse, no en sus fuerzas, no en nuestras capacidades humanas, no en lo que nosotros podamos lograr humanamente. Necesitamos andar en el poder del Espíritu de Dios. Caminar en el poder del Espíritu de Dios. Esta hora que estamos viviendo, hermanos, no es una hora que la podemos enfrentar si somos cristianos light. Si somos cristianos 50-50, mitad y mitad. Esta hora que estamos viviendo no es una hora donde nosotros nos podemos dar el lujo de decir, bueno, no voy a orar, me voy a ver una novela, pero no voy a orar. No podemos darnos el lujo de pasar horas enteras mirando el Facebook, el Instagram o lo que sea y no tener tiempo para orar, no tener tiempo para la palabra de Dios, no tener tiempo para fortalecer nuestra vida espiritual, porque esta es una hora de tinieblas. Es una hora de oscuridad. Es una hora donde hordas demoníacas están descendiendo a la tierra.
Y esto lo puede ver solamente una persona que de verdad está consagrada para Dios. Hermanos, nuestra salvación, nuestra redención está más cerca ahora que cuando hemos creído. Y dice la Biblia: he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria y sobre ti amanecerá Dios. Luz está sembrada para los justos, luz está sembrada para el pueblo de Dios. Es como cuando tinieblas vinieron sobre, ¿se acuerdan cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel, que se llenó de tinieblas, pero en la casa del pueblo de Dios había luz? Hermanos, las naciones van a andar a la luz que Dios va a poner en nuestros corazones y en nuestras vidas. No nos tenemos que olvidar de eso. La iglesia es luz del mundo. La iglesia es sal de la tierra. No, hermanos, si Dios solamente nos quisiera para salvarnos, el día que nos entregamos a Cristo, nos hubiese quitado la vida y nos llevaba. ¿Por qué estamos en la tierra? Para alumbrar en lugar oscuro. ¿Y cómo vamos a alumbrar? Con una vida consagrada y en el poder del Espíritu, proclamando que no hay salvación fuera de Cristo y que este mundo, que esta España que nosotros tanto amamos, que este país donde Dios nos trajo y que tenemos que bendecir y que no tenemos que hablar mal de España, tenemos que levantar el nombre del Señor en alto y decirle a los españoles, a los canarios y al mundo entero que en Cristo Jesús hay redención, que hay esperanza para el alma angustiada. Proclamar la palabra de Dios y no en nuestras fuerzas, en el poder y en la unción del Espíritu Santo de Dios, con la autoridad de Dios para echar fuera demonios, con la autoridad de Dios para orar por los enfermos, con la autoridad de Dios para predicar la palabra de Dios con denuedo, mientras el Espíritu de Dios se mueve haciendo lo que Él quiera hacer. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias una vez más. Honramos tu nombre, Señor, te bendecimos. Eres Rey de Reyes y eres Señor de Señores. Oh Dios, levanta tu iglesia en el poder de tu Espíritu. Levántanos en la autoridad espiritual tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, danos de nuevo para hablar tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades, prodigios y diversos milagros mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Danos una unción especial en esta hora, Señor. Una unción que pudra el yugo, una unción que rompa las cadenas, una unción de Dios descendiendo sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta es una hora oscura, es una hora tenebrosa, pero sobre tu pueblo será vista tu luz. Amanecerás tú y será vista tu gloria. Que al salir por las puertas de nuestras casas podamos salir en una unción especial, con un respaldo especial tuyo, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, envía sobre tu pueblo el poder de tu Espíritu Santo. Envía sobre tu iglesia ese poder arrollador, ese poder que conmueve a las naciones, ese poder que hace estragos en el campo del enemigo. Ese poder que, como dijeron los antiguos, trastornan al mundo entero con el mensaje. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te honro, Dios, y te bendigo. Y a ti doy toda la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios. Hermanos, y a meditar en ella, en no perder el tiempo. Hoy hablamos con el pastor de mañana y él me decía, no quiero perder ni un minuto de mi vida. Qué lindo que ese sentirse al de todos nosotros, ¿eh? No perder ni un minuto de nuestra vida. Consagrar nuestro tiempo para Dios y para que se cumpla su voluntad. Amén.
por mí, y mi espina a tu diestra.